Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 13 de enero del 2024. Pues hoy vamos a entrar a estudiar el tremendo capítulo 22 del libro de los Hechos. El discurso, yo creo que fue el más grande discurso, el más importante que dio el apóstol Pablo en Jerusalén, cuando llegó a Jerusalén. Ya sabéis, ayer nos quedamos en el capítulo 21, cuando Pablo llega a Jerusalén, le pegan una paliza a los judíos, tuvieron que rescatarle los soldados romanos y el tribuno, porque si no lo hubieran asesinado los judíos, estos malditos, lo hubieran asesinado el apóstol Pablo. Le rescataron los soldados romanos, lo llevaron a la fortaleza, entonces le dieron permiso los soldados romanos, le dieron permiso al apóstol Pablo para que hablara al pueblo judío, a los judíos. Y hoy vamos a ver el tremendo discurso que les dio Pablo desde esas gradas, ahí justo al lado del castillo donde se estaban los romanos, de esa fortaleza. Les dio un tremendo discurso y luego veremos, en la segunda parte de este capítulo 22, veremos cuál fue el resultado de ese discurso. Pero antes de comenzar a comentar este capítulo 22 de Hechos, veo que habéis estado durante unas horas hablando de cómo serán los cuerpos resucitados, qué es lo que enseña esta secta satánica, diabólica, perversa de los mal llamados testigos de Jehová, que dicen que aquellos que hayan muerto, aquellos cristianos que hayan muerto siendo viejecitos o viejecitas, siendo ancianos, pues que van a resucitar también viejecitos, van a resucitar ancianos. Esa es la patraña, la mentira del diablo que enseña esta secta satánica. Esto lo vemos en muchas de sus ilustraciones, de sus libros apóstatas, asquerosos, pintan a seres humanos resucitados y la persona que murió siendo anciana, pues lo pintan resucitado siendo anciano, o un anciano. Eso es una de las mentiras y de las estupideces más grandes que puedan enseñar. Mira, para empezar, voy a ser breve en este tema, en este paréntesis, antes de comenzar la escuela. No me voy a extender, voy a ser bastante breve. Según la ciencia biológica, la edad perfecta para el ser humano son 33 años. Unos dicen 34, otros 33, entre 33 y 34 años. Dicen que la edad perfecta para el ser humano está en su plenitud de vida, es cuando ha llegado a la madurez y a la plenitud de vida. Es como así decirlo, imaginaos una curva, una montaña rusa, es estar en la cima de la montaña rusa, es la edad perfecta. Biológicamente hablando, es la edad perfecta, más plena para el ser humano. 33 años, 34 años. Yo pregunto, ¿Jesús cuántos años tenía cuando decidió morir, cuando entregó su vida en sacrificio, en rescate por muchos? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Dice el Evangelio que tenía unos 30 años. Y el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús murió a la edad de 33 años. Jesús entregó su vida en el madero a la edad de 33 años. Es decir, estaba en la plenitud de la vida, en la edad perfecta. ¿Y a qué edad resucitó Jesús? Si él murió a los 33 años y estuvo muerto y estuvo sepultado 3 días y 3 noches, pues ¿a qué edad resucitó Jesús? ¿Qué edad tenía? Pues 33 años. La edad perfecta para el ser humano, biológicamente hablando. La edad donde estamos en mayor plenitud, 33 años. Otros dicen 34. ¿Esto qué nos está enseñando? Pues mirad, el hecho de que Jesús resucitara con un cuerpo glorioso, evidentemente, ya sabéis que Jesús resucitó con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, que podía parecerse en la tierra, pues con un cuerpo de carne y hueso, para que le pudieran ver y tocar. Pues lógicamente cuando se aparecía ese cuerpo glorioso de Jesús, ese cuerpo resplandeciente, pues no resplandecía,
Es un cuerpo de carne y huesos, sabemos, pero es un cuerpo de carne y huesos celestial. Es un ser humano, pero un ser humano celestial, un ser humano del cielo, como dijo bien clarito, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habló de la resurrección de Jesús. Es un varón celestial. Entonces Jesús se aparecía con un cuerpo de carne y huesos, celestial, inmortal, incorruptible, para que los seres humanos le pudieran ver, le pudieran tocar. ¿Qué nos está enseñando esto? Que cuando nosotros, los verdaderos cristianos, resucitemos con un nuevo cuerpo glorioso, con un nuevo cuerpo resplandeciente, luminoso, semejante al cuerpo resucitado de Jesús, pues también podremos vivir en la tierra, estar en la tierra, pero con ese cuerpo de carne y huesos, es un carne y huesos, pero celestial, ya no es terrenal, ya no se corrompe en el sepulcro, es una carne celestial o cuerpo celestial, que es exactamente lo mismo. Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Y todo cuerpo, según la Biblia, todo cuerpo es de carne. Pero evidentemente ese cuerpo resucitado, glorificado, es una carne celestial. ¿Qué significa? Pues una carne incorruptible, una carne inmortal. No puede ya morir, no se puede pudrir en la tumba. Repito, una carne celestial, porque hay carnes celestiales y carnes terrenales, dijo el apóstol Pablo. Entonces Jesús, como sabéis, ya ha dicho, pues resucitó a la edad de 33 años. Su cuerpo glorioso tiene ese aspecto, un aspecto de un varón, es un varón celestial con 33 años de edad. Y esto que estoy diciendo, esto nos enseñan las iglesias del sistema apóstata asqueroso. Cuidado. Esto nos está enseñando que cuando los verdaderos seguidores de Cristo, que los verdaderos cristianos resucitemos, vamos a resucitar con esa edad. La edad que tenía Jesús cuando resucitó, 33 años. El hermano, el verdadero cristiano que haya muerto, por ejemplo, anciano, siendo un anciano de 60, 70, 80, 90 o 100 años, ¿qué va a resucitar? Un ancianito va a resucitar. Como dicen estos mamarrachos al servicio de Satanás, los falsos testigos de Jehová. Por supuesto que no va a resucitar como un anciano, va a resucitar en la plenitud de la vida, con un cuerpo celestial, un cuerpo que va a tener una edad de 33 años, como la tenía Jesús cuando resucitó. Igual con las hermanas, las verdaderas cristianas igual. Si han muerto siendo ancianas, pues van a resucitar con un cuerpo joven, con un cuerpo de la edad de 33 años. ¿Queda clarito? Y no como enseñan en su literatura basura y apóstata los falsos testigos de Jehová. Ahí pintan a seres humanos resucitados, ahí con un cuerpo de ancianos, los que hayan muerto ancianos dicen que van a resucitar ancianos. Es una soberana imbecilidad. Como un verdadero cristiano que murió siendo anciano va a resucitar siendo un anciano, y va a ser un anciano por toda la eternidad, pero serán subnormales estos atalayados. En fin, para terminar este paréntesis, la edad, repito, perfecta según la ciencia humana, la biología humana, son 33 años o 34. Esto lo vi yo hace un par de años en internet, ¿de acuerdo? En una página que me enviaron de biología, de medicina, me decían que la edad perfecta para el ser humano son 33, 34 años. Y repito, esa era la edad que tenía Jesús cuando murió y resucitó al tercer día. Y es la edad que van a tener los santos de Dios, los verdaderos cristianos, cuando resuciten a la venida del Señor Jesús. Cuando ocurra su venida gloriosa, los muertos en Cristo van a resucitar primero, dijo el apóstol Pablo. Y van a tener esa misma edad que tenía Jesús, o que tiene Jesús, cuando resucitó al tercer día, 33 años. Los ancianos, los hermanos ancianos que hayan muerto, pues por supuesto van a resucitar a esa edad de 33 años, que es la edad perfecta, repito, para el ser humano, según la ciencia de la biología, 33 años. Por consiguiente, lo que enseñan esta religión satánica, diabólica, de los falsos testigos de Jehová, pues solamente lo puede enseñar un subnormal, un auténtico enfermo mental, un endemoniado, decir que personas mayores, personas ancianas que murieron, siendo cristianos verdaderos, siendo hijos de Dios, van a resucitar como ancianos o como ancianas, solamente lo pueden enseñar estos subnormales de esta religión satánica de los atalayados. Bien, dicho esto,
Pues voy a entrar a comentar el capítulo 22, la primera parte del capítulo 22 de Hechos, que va a ser desde el verso 1 hasta el verso 21. Ya mañana daré la segunda parte. Muy importante este capítulo 21 de Hechos, así que poner atención. Bien, pues voy a comenzar a comentar el pasaje. Recordad, es el más importante discurso que dio el apóstol Pablo a los israelitas, y ahí en la ciudad de Jerusalén. Y poner atención. Les dijo, recordad, Pablo estaba ahí en las gradas, a la entrada del castillo, de la fortaleza de los romanos, ahí en Jerusalén. Por cierto, que no lo sepa, esa fortaleza de los romanos, ese castillo estaba en lo que hoy se conoce como la explanada del Monte del Templo, ahí en Jerusalén, la Jerusalén Vieja, donde hay una mezquita que se llama la mezquita de la Cúpula de la Roca, de los maometanos. En esa plaza cuadrada, pues en una de las esquinas estaba esta fortaleza romana, ¿de acuerdo? Y ahí se encontraba el apóstol Pablo y un montón de judíos, una multitud de israelitas de judíos de Jerusalén, pues se reunieron en esa plaza. Esa plaza era una plaza, ahí no estaba el templo, por cierto, el templo de Jerusalén estaba más abajo. Estaba en lo que es la ciudad de David, pero en esa parte alta, donde hoy está la explanada de la Cúpula de la Roca, era una fortaleza romana. Ahí estaba la fortaleza romana y eso era un solar, una gran plaza. Pues ahí se reunieron todos estos judíos para escuchar al apóstol Pablo. De acuerdo, repito, el templo de Jerusalén no se encontraba ahí, en ese lugar donde hoy en día está esa mezquita, esa Cúpula de la Roca. En esa explanada de Jerusalén, ahí no se encontraba ni el primero ni el segundo templo de Jerusalén, se encontraba más abajo, lo que hoy se conoce como la ciudadela de David, del rey David. Ahí es donde estaba el templo de Jerusalén, no donde hoy en día creen que estaba, que era ahí donde está la Cúpula de la Roca. Eso es mentira. Bien, pues para no salirme del tema, voy a comenzar a leer y a comentar el capítulo. Bueno, esta primera parte. Varones hermanos, Pablo se pone a hablar a todos esos millares de judíos que se encontraban ahí en esa gran plaza ahí en Jerusalén. Y padres, ahora mi defensa ante vosotros. Pablo pasó a defenderse todas esas acusaciones falsas que esos malditos judíos venidos del Asia Menor pues habían lanzado contra Pablo, de que él estaba en contra de los ritos de Moisés, en contra de la ley, de la Torá, en contra del templo de Jerusalén. Bueno, pues Pablo pasa a defenderse de esas calumnias que esos malditos y satánicos judíos estaban lanzando contra Pablo. Ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Pablo les comienza a hablar en idioma hebreo, que es el idioma que se hablaba en las sinagogas judías. En las sinagogas, y hoy en día ocurre igual, el idioma que se habla es el hebreo. No en griego, no, en hebreo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y Pablo les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel. Todos los judíos que estaban ahí reunidos sabían perfectamente quién era Gamaliel. Fue uno de los más importantes rabinos y fariseos de toda la historia de Israel. Y Pablo aprendió a los pies de este rabino, de este fariseo llamado Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo de ninguna manera estaba en contra de la ley de Moisés. Es una acusación totalmente falsa. Perseguía yo este camino, ya esto lo vamos viendo como vimos en otros capítulos, en este estudio del libro de Hechos, los del camino, cuando varias veces aparece esta palabrita en el libro de Hechos, los del camino, se refiere a los verdaderos cristianos. Se les llamaba a los del camino, los seguidores del camino, porque eran seguidores de Cristo.
de Jesús, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pues Pablo perseguía, está hablando de su vieja vida, de su vida pasada, cuando él perseguía a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Tenemos el ejemplo en Esteban, Hechos capítulo 7, que el apóstol, Saulo, se llamaba Saulo al principio, Saulo consentía en el asesinato, en la muerte de Esteban. Le mataron los judíos, le apedrearon hasta la muerte. Y Pablo consentía en su ejecución. Por eso dice que él perseguía a los del camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esto ya lo vimos, como Pablo era enviado por los sacerdotes, le daban cartas de autorización para apresar y entregar en las cárceles tanto a hombres como a mujeres, que eran cristianos. Como el sumo sacerdote también me es testigo, efectivamente, él era el que hacía las cartas de autorización para entregárselas a Saulo, es decir, a Pablo, para que fuera a buscar a los cristianos y los encarcelaran. Todas esas cartas de autorización las hacía el sumo sacerdote de la época. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, para que fueran apresados. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ahí el famoso camino de Damasco. Saulo iba a Damasco con esas cartas de autorización, pues para apresar, para detener a todos los cristianos que pudiera y llevarlos a la ciudad de Jerusalén para que los castigaran, incluso que los mataran. Eso es lo que hacía Saulo. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Él les rodeó a Pablo, no a los demás, porque Pablo iba acompañado, pero esa luz le rodeó solamente a Pablo. Era como una bola de luz y solamente le rodeó a él, no a los que iban con él. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya sabéis que Pablo no solamente oyó la voz de Jesús, que le dijo eso, sino que además también le vio, se le apareció, y esto mismo lo reconoció, lo dijo Ananías, que el Señor se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Se le apareció, es decir, que Pablo le vio. Pero aquí está relatando lo que le dijo Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo Jesús. Pablo perseguía a los cristianos, como sabéis, y el perseguir a los verdaderos cristianos, el hacer daño a los verdaderos cristianos, es como hacerlo a Jesús mismo. Por eso Jesús dirá cuando venga del cielo a juzgar a las naciones: todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, sea bueno o sea malo. ¿De acuerdo? Hacer algo a un verdadero cristiano, a un verdadero discípulo de Jesús, es como hacérselo a Jesús mismo. Por eso es que Jesús le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a Cristo, al mismísimo Señor Jesús, pero lo hacía con los seguidores de Jesús, con los discípulos de Jesús. Hacer algo, sea bueno o sea malo, a un discípulo de Jesús es como hacérselo a Jesús mismo. Y sigue diciendo Pablo: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él perseguía a Jesús en la persona de los discípulos de Jesús, claro. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, ellos vieron esa bola de luz que rodeó al apóstol Pablo y escucharon, dice aquí, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En otra versión dice que escucharon la voz, pero no la entendieron. O sea, ellos escucharon algo, pero no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo al apóstol Pablo. Oían algo, un ruido, una voz, pero no entendieron. Y le dijo Pablo a Jesús: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo:
levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Luego todo esto efectivamente fue a Damasco, y fue Ananías, el discípulo Ananías, quien le habló a Pablo. Por eso dice aquí, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, refiriéndose a Ananías. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, es decir, Pablo se quedó ciego, no veía. Esto después de que la luz desapareciera, evidentemente. Cuando dice aquí yo no veía, se refiere a después de esta experiencia, después de que la luz desapareciera, pues Pablo ya no veía, pero cuando estaba dentro de esa bola de luz, por supuesto que veía a Pablo, vio a Jesús resucitado, se le apareció y escuchó la voz de Jesús. Pero cuando ya deja de estar envuelto en esa luz sobrenatural, pues Pablo se había quedado ciego, ya no veía. Es lo que está diciendo. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, es decir, ¿lo veis? Esa ceguera de Pablo le vino cuando la luz desapareció. Y comenzaron y le cogieron a Saulo, a Pablo, y le llevaban de la mano. ¿De acuerdo? Fue después de que la luz desapareciera. Dice que llegó a Damasco, a la ciudad de Damasco. Entonces uno llamado Ananías, ¿sabéis? Ananías es el mismo mencionado en el capítulo 9 de Hechos. Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Era judío Ananías, guardaba por supuesto la ley de Moisés, pero además creía en Jesús. Era cristiano, ¿de acuerdo? Entonces Ananías fue el que le dijo a Pablo, levántate y lava tus pecados y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Jesús. Eso se lo dijo Ananías a Pablo. Esto lo leemos en el capítulo 9 de Hechos. Lo vimos cuando estudiamos el capítulo 9. Aquí está relatando Pablo lo mismo, la misma experiencia con Ananías, pero añadiendo cosas que no dijo en la primera versión. Aquí están diciendo otras cosas. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí, Ananías fue a Pablo y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. ¿Lo veis lo que dijo Ananías? Le dijo a Pablo, el Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Israel. El Dios de nuestros padres, el Dios de Israel. ¿A quién se estaba refiriendo Ananías? ¿Al Dios Padre o a Jesús? Porque dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿A quién se estaba refiriendo Ananías? A Jesús. ¿Y cómo le llamó Ananías a Jesús? El Dios de nuestros padres, es decir, Cristo, Jesucristo. Le escogió a Pablo, fue Jesús quien le escogió a Pablo para que conociera su voluntad y viera al justo. ¿Cómo le llama a este Dios de nuestros padres? Le llama el justo. El justo, refiriéndose a Jesús. Él era el varón justo. Él es el Dios, también el Dios de Israel. El Padre es el Dios supremo de Israel, evidentemente, el Dios más grande. Pero Jesús, el Señor Jesús, también es Dios de Israel. ¿De acuerdo? Israel tiene dos dioses, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Él fue Jesús quien se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Fue Jesús quien escogió a Pablo para que conociera su voluntad. Fue Jesús. No fue el Dios Padre, fue Jesús quien escogió a Saulo para que fuera su apóstol, ¿de acuerdo? El justo se refiere a Jesús. Y veas al justo, ¿a quién vio? ¿A quién vio Pablo o Saulo ahí en esa bola de luz, en esa luz que le rodeó? Al justo, lo dice bien claro Ananías. Y veas al justo. Pablo vio a Jesús en esa luz, en esa bola de luz. Lo vio. No solamente le escuchó, sino que también le vio.
¿Y cómo le llamó Ananías a este Señor Jesús que vio Pablo? Le llama el Dios de nuestros padres. Más claro que el agua pura. Prueba irrefutable de que el Señor Jesús también es Dios de Israel, el Dios de Israel que se le apareció en el camino de Damasco. Esto, por supuesto, destroza completamente la doctrina satánica, la doctrina de demonios enseñada por los falsos testigos de Jehová, que dicen que no, que Jesús no es Jehová, que a Jesús no se le llama Jehová. Aquí podéis ver cómo Ananías dijo todo lo contrario. Le llama al justo, a Jesús, le llama el Dios de nuestros padres, el cual escogió a Pablo, a Saulo, vamos, para que fuera su apóstol. Y le vio, Pablo le vio a Jesús. Aquí lo dice Ananías bien clarito, porque hay muchos que dicen, no, es que el apóstol Pablo nunca vio a Jesús en el camino de Damasco. Solamente escuchó su voz, pero no le vio. Eso es una asquerosa mentira satánica, porque Ananías dijo bien clarito que le vio. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pablo vio al Señor Jesús en el camino de Damasco y escuchó la voz de su boca. Aquí lo dice bien claro en el verso 14. Porque serás testigo suyo a todos los hombres. Pablo sería testigo del Señor Jesucristo. O dicho en otras palabras, atención, sería testigo de su resurrección. Eso es lo que significa ser testigos de Cristo, que vieron a Cristo resucitado. Por eso dijo Ananías, porque serás testigo suyo, es decir, testigo de Cristo a todos los hombres, no todos los verdaderos cristianos. Atención a lo que voy a decir. Y voy a escribir, por cierto, un libro hoy, comienzo a escribir un nuevo libro titulado ¿Quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová? O testigos de Cristo. No todos los cristianos verdaderos somos testigos de Cristo. Ser testigo de Cristo o testigo de Jehová, que es lo mismo, porque Cristo es ese Señor Jehová, es el haber visto a Cristo resucitado. Eso es lo que significa ser testigo de Cristo. Nosotros, los cristianos que vivimos ahora, en esta época, ¿somos testigos de Cristo? ¿Hemos visto a Cristo resucitado? ¿Verdad que no? Nosotros no somos testigos de Cristo. Los apóstoles sí que eran testigos de Cristo porque vieron a Jesús resucitado. Y Pablo vio a Jesús resucitado porque se le apareció aquí en el camino de Damasco. Esos son los verdaderos testigos de Cristo, pero nosotros no somos testigos de Cristo. Somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, pero no somos testigos suyos porque nosotros jamás hemos visto a Cristo resucitado, ¿de acuerdo? Todo esto lo voy a explicar en el libro que voy a comenzar a escribir hoy, ¿de acuerdo? Para que esto quede clarito de una vez por todas. Pablo sí que fue testigo de Cristo porque le vio resucitado. Se le apareció a Pablo en el camino de Damasco, ¿de acuerdo? Por eso dice Ananías, porque serás testigo suyo. Pablo vio a Jesús resucitado, serás testigo suyo a todos los hombres. De lo que has visto y oído, ¿lo veis? Esto es un verdadero testigo. El hablar de lo que ha visto y oído, de hablar de Jesús al cual vio y escuchó. Eso es lo que significa, repito, ser testigo del Señor Jesucristo. Y Pablo lo era, pero nosotros, por ejemplo, pues no lo somos. Nosotros jamás hemos visto a Cristo resucitado ni jamás hemos escuchado su voz. ¿Queda clarito? Nosotros no somos testigos del Señor Jesucristo. Lo eran solamente los apóstoles, como en este caso Pablo. De lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, esto es lo que le dijo Ananías a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tremendo pasaje. Levántate, le dice Ananías a Pablo, y bautízate, es decir, sumérgete en agua. Esto viene del bautizo, la palabra griega es bautizo, que significa sumergir en agua. Eso es el verdadero bautismo cristiano, sumergirse por inmersión. Y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Así como nuestros pecados son perdonados cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, como le dijo aquí Ananías a Pablo, invocando su nombre. No le dijo, levántate y bautízate, Saulo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y lava tus pecados. Le dijo eso, ¿verdad que no? Le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús, invocando su nombre. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, como dice Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2. Creo que es el verso 32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Y cuál es el nombre que tenemos que invocar para nuestra salvación? Aquí lo leemos. Invocar el nombre de Jesucristo. Se lo dijo Ananías a Pablo. Prueba absoluta, prueba irrefutable, que ese Señor Jehová mencionado en Joel capítulo 2, al cual tenemos que invocar para ser salvos, es el mismísimo Señor Jesucristo, al cual tenemos que invocar para ser salvos. Aquí lo dice. Y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, sus pecados son limpiados. Cuando invoca su nombre, el nombre de Jesús, en el bautismo hay que invocar el nombre de Jesús, Señor Jesús, sálvame, ¿de acuerdo? Entonces sus pecados son limpiados, son lavados, tal como hizo el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Bueno, quiero repetir, que te quede claro, todo esto que estoy leyendo es el discurso que les dio Pablo ahí, a los judíos de Jerusalén. Pablo les está hablando de todo esto, les está relatando todo esto a esos judíos. Y sigo leyendo. Y me aconteció, está relatando pues su conversión en el camino de Damasco, y me aconteció vuelto a Jerusalén, cuando ya regresó desde Damasco, regresó a la ciudad de Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo estaba ahí en el templo de Jerusalén, y comenzó a orar a Dios. Dice que le vino un éxtasis, una especie como de experiencia religiosa, sobrenatural. Y le vi que me decía, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Y le vi que me decía, dice que le vio. Una vez más Jesús se le apareció a Pablo, ahí en el templo de Jerusalén. Y le vi, dice que le vio. Pablo vio a Jesús resucitado en el templo de Jerusalén, se le apareció. Y le vi que me decía, en ese éxtasis que tuvo Pablo, pues Pablo le vio a Jesús, le volvió a ver. Y le decía a Jesús, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ya le dijo Jesús que saliera rápido porque los judíos no creerían en su testimonio acerca de Jesús. Yo dije, Pablo le dijo al Señor Jesús, le dijo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, le está hablando Pablo a Jesús, fijaos, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, Esteban era testigo de Cristo también, era testigo del Señor Jesucristo, porque Esteban también vio a Cristo resucitado, ¿queda claro? Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, esto es lo que Jesús le dijo al apóstol Pablo, recordad, esto ocurrió en el templo de Jerusalén, Jesús se le apareció a Pablo ahí en el templo de Jerusalén, pero me dijo Jesús, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Jesús, este Dios de Israel, escogió al apóstol Pablo para enviarlo a los gentiles. La palabra apóstol significa enviado. Y fue el mismísimo Jesús, directamente Cristo resucitado, quien escogió a Pablo. Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Él, como ya he dicho tantas veces, formaba parte del grupo de los 12 apóstoles selectos. Fueron escogidos directamente por Jesús y tenía las señales de apóstol, y por lo tanto eran verdaderos apóstoles. ¿De acuerdo? Pablo era
el que formaba el número 12 de los apóstoles, el apóstol número 12, escogido directamente por Jesús y además vio a Cristo resucitado. ¿De acuerdo? Y además tenía las señales de apóstol, es decir, los 3 requisitos para ser un verdadero apóstol del Señor Jesús. El haber visto a Cristo resucitado, el haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol y además el tener las señales de apóstol. Esos 3 requisitos los cumplía el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles también. Entonces Jesús le dijo a Pablo, vete porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿De acuerdo? Enviado por Jesús a los gentiles. Y mañana, en la segunda parte, vais a ver cuál fue la reacción de este discurso de Jesús, lo que pasó. Vais a ver cómo reaccionaron esos malditos y fanáticos judíos que escucharon este discurso de Pablo. Esto lo veremos mañana. Así que nada, hasta aquí la primera parte. Ya los hermanos que queráis, enviad la segunda parte. Enviad vuestros aportes sobre este tema. Si queréis comentar algún pasaje de estos que hemos estado viendo, pues dais vuestras opiniones y comentarios en audio. Y vuelvo a repetir, hoy mismo, hoy sábado, voy a comenzar a escribir un nuevo libro. Es una sugerencia que me dio ayer un hermano de aquí de la escuela, el hermano Henry, de que escribiera un libro titulado ¿Quiénes son o quiénes serán los verdaderos testigos de Jehová? Eso va a tratar el libro, un libro que va a ser tremendamente importante y hoy comenzaré a escribirlo. Tardaré en escribirlo aproximadamente 2 o 3 días. Y luego lo publicaré, también lo quiero publicar en Amazon en formato de libro de papel. Ya os enviaré, cuando esté terminado el libro, os enviaré el enlace. Haré un vídeo también, por supuesto, sobre este importante libro que voy a escribir y también lo podréis ver, lo podréis escuchar, este tremendo vídeo que voy a hacer. ¿Quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová? De eso va a tratar. Bien, pues ya dejo para que enviéis algún mensaje en audio. Los hermanos que queréis aportar, que queréis enviar algo para la edificación de los hermanos que estamos en la escuela. Gracia y paz, queridos hermanos, pues quiero hacer mi comentario Hechos, capítulo 22, primera parte. Me ha parecido que el discurso que hace Pablo allí en Jerusalén, pues como ha dicho el hermano Tito, es simplemente espectacular. Para nosotros nos viene muy bien, ya que es un resumen de muchas cosas que han pasado en el libro de los Hechos que ya hemos visto, como la conversión de Pablo, el bautismo de Pablo también, hablando de la doctrina del bautismo. Vemos como Ananías estaba también ahí en ese discurso, y bueno, pues como Pablo persigue a la iglesia y nada, hermanos, pero a mí lo que más me ha gustado es que Pablo nos relata que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que se vieron y hablaron, y cómo fue esa conversación. Y eso es algo maravilloso, como Pablo, pues con su buena intención de predicar al Señor Jesús el verdadero evangelio, de presentar al Señor Jesús, seguir presentándole al Señor Jesús a los judíos, y cómo es el propio Señor Jesús que le dice que no, que ya se vaya directamente a los gentiles, porque el Señor Jesús pues ve como que ya que los judíos es que no quieren saber nada ni entender nada. Y bueno, pues a raíz de esto yo creo que también luego les vino el castigo en el año 70. Así que por apartarse totalmente de la verdad. Entonces, hermanos, pues como vemos como el Señor Jesús guía a Pablo, y cómo también podemos aplicar eso en nuestras vidas y pedirle al Señor Jesús, hacerle una petición, aunque ya sabemos que las oraciones son al Padre Celestial, pero se le puede hacer alguna petición al Señor Jesús, y podemos hacerle esa petición de que nos guíe, tal como estaba guiando al apóstol Pablo, donde podemos ir a predicar, qué podemos hacer de trabajo para el Evangelio, etcétera. Así que nada, hermanos, hasta aquí mi comentario. Orar al Padre Celestial, hacer alguna petición al Señor Jesús y dejaros guiar por Dios para la expansión de la verdad y del Evangelio, y no os preocupéis por los sufrimientos, los cuales ya están profetizados por el Señor Jesús, sino que también pensar que Pablo también sufrió y los apóstoles sufrieron, y que el sufrimiento es algo totalmente normal. Tenemos que aceptarlo
y continuar esforzándonos. Gracias y paz, hermanos. Magnífico aporte el que has enviado, hermano Enrique. Bueno, quiero resaltar unas cositas. Muchos creen, nos han enseñado que Pablo vio a Jesús solamente en el camino de Damasco, que solamente se le apareció en el camino de Damasco, pero eso no es cierto. Hubo más ocasiones en las cuales Jesús se le apareció a Pablo. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo en este estudio de Hechos capítulo 21, que estuvimos viendo, pues que después de irse Pablo de Damasco, fijaos, de Damasco a Jerusalén, en Jerusalén, estaba ahí en el templo de Jerusalén, en Hechos capítulo 22, perdón, me he equivocado, en Hechos capítulo 22, Pablo estaba ahí en Jerusalén y también se le apareció Jesús. Él vio a Jesús, tuvo ese éxtasis, como dice el texto, tuvo un éxtasis, mientras estaba orando a Dios, tuvo un éxtasis y vio a Jesús y le habló. Le vio más veces a Jesús. Luego ahí en otra ocasión, varias veces se le apareció también a Pablo. O sea que no fue solamente en el camino de Damasco. O sea, esto es interesante, que le vio varias veces, se le apareció al apóstol Pablo. Y bueno, lo que vamos a ver luego, porque luego voy a dar la segunda parte, voy a comentar la segunda parte de este capítulo 22, vais a ver el resultado de esa predicación de Pablo que hizo ahí a los judíos en Jerusalén. O sea, después de ese tremendo discurso que les dio Pablo ahí en las gradas, a la entrada del castillo, a la entrada de la fortaleza esa romana, pues bueno, algunos podrán suponer, joder, pues después de haberle dado Pablo ese discurso se arrepentirían esos judíos, ¿no? O sea, madre mía, después lo que les dijo. Bueno, pues ocurrió absolutamente todo lo contrario. Esto es lo que vamos a ver dentro de unas horas. Le quisieron asesinar otra vez, le quisieron matar. No se quisieron arrepentir, no se convirtió absolutamente nadie, para que veáis la maldad de esos malditos judíos, que son evidentemente la sinagoga de Satanás, esa sinagoga de Satanás mencionada por Jesús en el libro del Apocalipsis. Dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esa es la sinagoga de Satanás. Los que después de haber escuchado la verdad, pues la rechazan y encima querían asesinar al apóstol Pablo. No hubo absolutamente ningún resultado en esa predicación que Pablo les dio ahí en Jerusalén. Bueno, esto lo voy a explicar, lo vamos a ver dentro de unas horas. Hermanos, bueno, deciros que a partir de hoy la versión bíblica que voy a utilizar en este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles es la que yo escribí, la versión del testimonio de los apóstoles. ¿Y por qué? Porque me he dado cuenta que es muchísimo más fácil de entender que la Reina Valera. Hasta ahora la versión que estaba utilizando es la Reina Valera del 60, pero se entiende muchísimo mejor y por supuesto es mucho más fiel al texto griego el testimonio de los apóstoles que yo realicé en esta nueva versión del Nuevo Testamento. Así que a partir de hoy, cuando estudiemos la segunda parte de Hechos capítulo 22, voy a utilizar esta magnífica versión del testimonio de los apóstoles. A ver, Matías, que ya sabéis que fue elegido por Pedro, por los apóstoles, no fue elegido apóstol directamente por Jesús. Matías, lo más seguro es que sí, él sí que vio al Señor Jesús resucitado. Ahora voy a pegar el pasaje bíblico para que veáis. Pero no cumplía dos de los tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Primero, no haber sido elegido directamente por Jesús para ser apóstol. Y segundo, no tener las señales de apóstol. En ninguna parte de la Biblia se dice que Matías hiciera milagros, señales y tal. No cumplía, por lo tanto, no era el apóstol número 12. Pablo sí que cumplía esos tres requisitos para ser un verdadero apóstol. Pero que Matías vio a Cristo, vio a Jesús durante su ministerio de 3 años y medio, por supuesto que sí. Y eso lo vamos a ver ahora en este pasaje que voy a pegar. Mira, lo voy leyendo el texto despacito.
para que veáis que Matías, que fue contado entre los 12 apóstoles, pues sí que vio a Jesús resucitado. Dice, esto lo dijo Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que tanto Matías como el otro sí que vieron a Cristo resucitado. Jesús apareció a ellos, claro que sí. Si no, jamás lo hubieran elegido, Pedro jamás lo hubiera elegido como apóstol. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Lo veis? Echaron suertes, o sea, no fue escogido directamente por Jesús para ser apóstol. Ellos oraron, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, pero ni fue escogido directamente por Jesús para ser apóstol, ni tampoco tenía las señales de apóstol. Pero que Matías y el otro, el justo, sí que vieron a Jesús resucitado, claro que sí, porque lo dice aquí el texto. Ellos vieron, Jesús se le apareció, sabéis que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, y entre esos 500 hermanos a la vez, pues sin ninguna duda estaba también Matías y Justo, estaban los dos, a los cuales Jesús se les apareció. Pero los otros dos requisitos que hacían falta para ser un verdadero apóstol de Cristo no los cumplía Matías. El apóstol Pablo sí. Por cierto, el pasaje que he leído se encuentra en Hechos, capítulo 1, versos 21 al 26. El haber sido testigo de la resurrección de Jesús, es decir, el haber visto a Jesús resucitado, eso per se no le hacía a nadie un verdadero apóstol del grupo de los 12. Recordad, Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, como leemos en 1 Corintios 15, lo dijo Pablo. Y esos 500 hermanos no eran apóstoles de Cristo, ¿vale? Y vieron a Jesús resucitado. Por lo tanto, repito, el hecho de haber visto a Cristo resucitado, eso no hacía uno apóstol de Cristo. Tenían que cumplir esos 3 requisitos, según el Nuevo Testamento. Haber visto a Cristo resucitado, haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol, mientras Jesús vivía o después de resucitar, como hizo con Pablo, que lo escogió como apóstol estando ya Cristo resucitado, y además tener las señales de apóstol. Sin esas señales de apóstol, pues no eran apóstoles, o sea, no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles. Pero el simple hecho de ver a Cristo resucitado, eso no les hacía ser apóstoles. Porque si fuera así, entonces los 500 hermanos que vieron a Cristo resucitado, pues también serían apóstoles, lo cual es absurdo. Mirad, os voy a leer estas palabras de Pablo en 2 Corintios 12, versos 11 y 12. Dijo Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros, es decir, los hermanos de la iglesia de Corinto, me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aquí cuando Pablo menciona a aquellos grandes apóstoles se refiere a los apóstoles de Jerusalén, a los 11 apóstoles, porque se refiere a esos que vivían en Jerusalén, a estos apóstoles. En nada Pablo había sido menos que esos grandes apóstoles. Aunque nada soy, con todo, fijaos lo que dice ahora. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aquí lo tenemos. Las señales de apóstol las tenía Pablo. Esa era como un sello, como una prueba irrefutable de que era un verdadero apóstol de Cristo. Señales, prodigios y milagros. Ya lo hemos estado viendo en el estudio del libro de los Hechos, los milagros tremendos que hacía el apóstol Pablo. Demostrando así que él era un verdadero apóstol de Cristo, formaba parte del grupo de los 12. Matías no hay ni un solo versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se diga que Matías tenía estas señales de apóstol, señales, prodigios y milagros. No. ¿Que Matías vio a Jesús resucitado? Sí,
Por supuesto que sí, se apareció a él, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Claro que vio a Cristo resucitado, pero ni fue escogido directamente por Jesús, ni tampoco tenía las señales de apóstol. Os voy a leer otro pasaje, se encuentra en Hechos 2:43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por todos los que habían creído, por todos los cristianos. No, hechas por los apóstoles, solamente los apóstoles. No menciona al resto de hermanos, al resto de cristianos, de discípulos de Jesús. Solamente los apóstoles hacían señales y milagros. Eran la marca de las señales de apóstol que mencionó ahí Pablo en 2 de Corintios. Eran hechas por los apóstoles. Si todos los cristianos tuviéramos que hacer señales, prodigios y milagros, pues todos los cristianos seríamos como los apóstoles, andaríamos por ahí pues sanando a los enfermos, estaríamos resucitando muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro pasaje que he pegado aquí, Hechos capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Lo veis? Por la mano de los apóstoles hacían todas estas señales, prodigios, milagros, no por todos los cristianos. Estas señales, estas marcas, eran solamente de los apóstoles. Los verdaderos apóstoles son los que tenían esta marca, como lo era Pablo. Y por lo tanto, por eso es que hoy en día no existen apóstoles de Cristo. Lo que vemos hoy en día son mamarrachos, gilipollas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque no cumplen absolutamente ninguno de los 3 requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo, que son las señales y milagros, el haber sido escogido directamente por Jesús y el haber visto a Jesús resucitado. Los que hoy en día se hacen llamar apóstoles sencillamente son auténticos mamarrachos. Bueno, quiero aclarar también que no solamente los apóstoles hacían estas señales y prodigios, también las hacían los hermanos que vivían con los apóstoles, algunos que estaban llenos del Espíritu de Dios, que estaban asociados con los apóstoles, vivían con ellos también, como por ejemplo ocurría con Esteban, el cual estaba lleno del Espíritu Santo. Él era uno de los 7 diáconos que eligieron los apóstoles ahí en la iglesia de Jerusalén, y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Lo veis? Esteban no era un apóstol, no formaba parte del grupo de los 12, pero sí tenía estas señales, prodigios y milagros, y no era apóstol. Lo mismo ocurría con Bernabé, que viajaba con el apóstol Pablo. También tenía las señales, prodigios y milagros, pero Bernabé no era apóstol, no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, ¿de acuerdo? Esto es importante. Había hermanos llenos del Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén que sí, que también hacían señales y milagros, pero no formaban parte del grupo de los apóstoles, como era el caso de Esteban. Bueno, voy a dar mi comentario con referente al libro de los Hechos 22:1. Aquí podemos ver claramente la conversión del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los mataba. Y bueno, el apóstol Pablo, y yendo hacia Damasco a seguir en su trabajo, ya que recordemos que él era un hombre que guardaba la ley en todo el sentido, pues, en todos los sentidos. Y bueno, fue un hombre celoso de la ley, como lo eran los judíos de la época, pues los judíos religiosos de la época de cuando vino el Señor Jesucristo, pues eran judíos celosos con el tema de la ley, en guardar toda la ley. Entonces, ahí podemos ver claramente cómo en esa ida de Damasco se le presenta al Señor Jesucristo y le dice por qué lo persigue. Sabemos que literalmente el apóstol Pablo no perseguía al Señor Jesucristo, sino que perseguía a la gente. Pero obviamente al perseguir a la gente del Señor Jesucristo, a los hermanos, a los cristianos, de manera no literal, pero sí lo estaba persiguiendo literalmente, porque estaba persiguiendo el mensaje o la palabra que el Señor Jesucristo enseñó y que los cristianos de aquella época también enseñaban. Y bueno,
vemos cómo Pablo, en medio de ese encuentro, pudo ver y reconocer que Jesucristo sí estaba vivo. Decía que los cristianos de ese momento que predicaban de Cristo tenían la razón, y fue ahí donde él se escucha detenidamente y bueno, va a donde el Señor Jesucristo le dijo que tenía que ir, que era donde el hermano Ananías, y podemos ver claramente cómo Pablo se sintió persuadido y confrontado, y a la vez creyó lo que el Señor Jesucristo le dijo, y así fue lo que hizo, pues obedeció. Fue un hombre, a pesar de todo, de ser un hombre instruido en la ley, un hombre que no se le escapaba nada, ¿verdad? Conocía la ley, un hombre estudiado, preparado, profesional, lo pudiésemos decir como si fuese hoy en día, pues, una persona preparada. Fue humilde y aceptó, y fue hacia donde Ananías y a recibir lo que este hombre le tenía que decir. Y bueno, y desde allí Pablo empieza su camino cristiano, su vida cristiana. Y bueno, fijémonos que él le dice, el hermano Ananías le dice de parte del Señor, porque él estaba asustado, pues recordemos que él estaba asustado y por lo que estaba pasando, por todo lo que él estaba haciendo. Obviamente la gente no lo quería, o sea, porque era un hombre que perseguía a todos los cristianos, y obviamente no lo querían. Entonces la ordenanza que le dio el Señor por medio del hermano Ananías fue que él fuese a predicar a los gentiles. O sea, su palabra, su mensaje y sus instrucciones, según el Evangelio, iban a ser hacia los gentiles. Ahí es donde él iba a empezar su ministerio. Y bueno, y ya conocemos que poco a poco Pablo fue, después, con su testimonio en los gentiles, fue que fue aceptado, no en su totalidad, pero sí por una gran parte de los hermanos judíos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la reflexión, la conclusión que podemos nosotros ver en este pasaje? ¿Verdad? ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje, de este capítulo, con la conversión de Pablo? Que fue un hombre humilde, que a pesar de que era un hombre profesional, lo pudiésemos ver hoy en día como un hombre profesional, porque él era un hombre estudiado, sabía varios idiomas, era un maestro de la ley, de lo que en ese tiempo se consideraba algo de prestigio, pues. Y podemos ver claramente la humildad de poder retractarse de todo lo malo que estaba haciendo, ¿verdad? La persecución que tenía contra los cristianos, y la humildad de poder reconocer su error, escuchar porque eso era algo nuevo para ellos, o sea, esa nueva palabra, ese nuevo mensaje que era el Evangelio del Reino de Dios, y lo pudo entender y ser humilde, porque recordemos que Pablo fue instruido también en el mensaje del Evangelio. No fue que de la noche a la mañana era, no, sí, yo sé lo que tengo que decir. No, recordemos que recibió instrucciones de los apóstoles, como en el caso del apóstol Pedro y otros apóstoles, y fue allí donde Pablo se le fue revelado el Evangelio, pues. O sea, fue un hombre humilde. O sea, lo que podemos entender y rescatar de esta palabra fue la humildad de Pablo. O sea, que no se le subieron como se le suben a muchos, ¿no? Yo sé más que tú, yo me sé la ley de arriba para abajo, a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie, no, o sea, fue una persona humilde, que a pesar de su gran conocimiento y su preparación profesional, él fue humilde y aprendió del mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, de eso es lo que podemos rescatar del hermano y el apóstol Pablo. Fue un hombre netamente humilde y que recibió la palabra de manera humilde, pues. O sea, hablé de ese capítulo que tú pegaste y esos versículos, hablaba del testimonio, pues. Su testimonio, eso fue en base a lo que hablé, pues. El testimonio de Pablo de su conversión. Si había que comentar otro versículo aparte de ese, no sé, no me dijeron, pues. Pensé que era nada más eso que pegaste, pues. Porque hablé sobre la conversión de Pablo, lo que iba a hacer, todo eso, pues. Bueno, voy a comentar
la segunda parte de este capítulo, de este tremendo capítulo de Hechos, capítulo 22. Del 22 al 30. Pues ayer estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo se propuso ahí en Jerusalén a dar este discurso a los judíos que estaban ahí en Jerusalén, que le querían asesinar. El apóstol Pablo pues explicó que él de ninguna manera estaba en contra de la ley de Moisés, sino que pues él cumplía la ley, él estaba a favor del templo de Jerusalén, vamos, que era una calumnia todo lo que decían esos judíos contra Pablo. Entonces el apóstol Pablo les habló del Evangelio, les habló de su experiencia, cómo se convirtió al Señor Jesús en el camino de Damasco, etcétera, etcétera. Y dice lo siguiente: y le oyeron hasta esta palabra. Los judíos que estaban ahí, estos judíos fanáticos, le escucharon a Pablo hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre. Esto se lo decían al romano, al soldado romano, que le mataran a Pablo. Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Fijaos la maldad tremenda de estos judíos de Jerusalén, el odio que le tenían al apóstol Pablo, y cómo ya definitivamente rechazaron completamente el evangelio de salvación. Y sigue diciendo: y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, fijaos, si estaban enfurecidos de la rabia y el odio que le tenían contra el apóstol Pablo, que dice que se quitaban sus ropas, se arrojaban sus ropas, gritaban y lanzaban polvo al aire, que era como era una representación del odio que le tenían a Pablo. El tribuno era el romano que había salvado la vida al apóstol Pablo, que lo llevó ahí a esa fortaleza romana que estaba en Jerusalén, en lo que hoy se conoce la explanada de las mezquitas. Ahí en Jerusalén, pues ahí estaba una fortaleza romana. Ahí no estaba el templo de Jerusalén, por supuesto. El templo se encontraba más abajo. Lo que había ahí es una guardia romana, una fortaleza. Y el tribuno, que era el jefe de esos soldados romanos, mandó meterlo en el cuartel, es decir, en la fortaleza, en esa especie de castillo que había ahí, diciendo que se le interrogara aplicando la flagelación, para poder saber por qué motivo voceaban así contra él, es decir, contra Pablo. Fijaos que este tribuno romano mandó que le metieran en el cuartel y que le azotaran, que le dieran la flagelación, pero no le dieron la flagelación, no le azotaron, como vamos a ver ahora. Él quería saber el por qué el pueblo de Jerusalén tenían esa rabia y ese odio contra Pablo, que le querían asesinar. Pero cuando le ataron con correas, fijaos, ya le prepararon al apóstol Pablo para azotarle, para flagelarle, ahí en el castillo ese, en el cuartel. Cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Fijaos lo inteligente que era el apóstol Pablo. Pablo tenía la ciudadanía romana de nacimiento. De nacimiento tenía esa ciudadanía. No que fuera romano, Pablo no era romano, era judío, pero tenía por nacimiento esa ciudadanía romana. Estaba prohibido terminantemente azotar a un ciudadano romano, y menos todavía sin haber sido condenado, sin haber sido llevado a juicio. Eso era castigado en el Imperio Romano, era un delito. Por eso es que Pablo le preguntó al tribuno romano que si era lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Cuando el centurión oyó esto,
el centurión, fue y dio aviso al tribuno, se lo dijo al tribuno, que era el jefe, el jefazo, por así decirlo, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo a Pablo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Es decir, el tribuno compró la ciudadanía romana. Él no era un ciudadano romano de nacimiento, pues sería de cualquier otro país o era un esclavo, pero compró la ciudadanía romana, el tribuno. No como Pablo, que Pablo era el ciudadano romano ya de nacimiento. Por eso es que le dijo el tribuno que él con una gran suma de dinero adquirió esa ciudadanía romana. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. ¿Lo veis? Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Así que luego se apartaron de Pablo los que le iban a dar tormento, los que iban a azotar con esos látigos. ¿Lo veis? No le dieron ningún azote al apóstol Pablo, porque era un ciudadano romano. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y hasta tenían miedo por haberle atado al apóstol Pablo. Fijaos si era un delito eso de azotar a un ciudadano romano, que hasta tenían miedo incluso de haberle atado. Eso no se podía hacer a un ciudadano romano sin haber pasado primero por un juicio y una condena. Pablo, ante el concilio, ahora vamos a ver lo que ocurrió cuando Pablo fue llevado al concilio judío. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, está hablando, refiriéndose al tribuno, el tribuno pues quería saber por la causa por la cual le acusaban a Pablo y le querían asesinar, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hasta aquí el capítulo 22. Mañana vamos a ver lo que dijo Pablo a todos estos jefes, a estos líderes, a esta jerarquía religiosa judía, ahí en Jerusalén, cómo fue su defensa. Esto lo vamos a ver mañana en el estudio del capítulo 23. Así que, y por tanto, por finalizar esta escuela, este estudio, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.